Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 14ª especial se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión 15 especial se pone a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Presidente, se ha recibido un oficio del secretario general de esta corporación en respuesta a la petición que se le formuló la semana pasada acerca de los oficios de fiscalización que ha enviado la Cámara de Diputados a Codelco desde el año 2000 a la fecha, y la respuesta recibida por parte de la empresa estatal. Comunicación que se envió a cada uno de ustedes, dado la extensión del oficio, la cantidad de oficios. Ya. Esto como respuesta a un requerimiento, un acuerdo que tomamos la semana pasada, sí, para pedir la información de los oficios respondidos o no. Así es. Que se han enviado a Codelco. ¿Pero esto solamente se circunscribe a la Comisión de Minería y Energía o son todos los oficios? No, todos. Ya, de distintas comisiones. Sí. Perfecto. Sí. Bien, ¿se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Varios? Bien. La presente sesión tiene por objeto recibir al ministro de Hacienda en su calidad de integrante de la Junta de Accionistas de Codelco en representación de su excelencia la Presidenta de la República, a fin de referirse al mandato conferido por la Sala de esta corporación, como asimismo el proyecto de ley sobre fortalecimiento de las facultades fiscalizadoras de Cochilco, que ingresaría prontamente a trámite legislativo, y a la moción presentada el 7 de noviembre pasado por la senadora señora Isabel Allende, que fija el sentido y alcance de las normas relativas al estatuto legal que rige la Corporación Nacional del Cobre, boletín número 11498/08. Entiendo que el ministro aún no... ¿Llegó la subsecretaria de Hacienda? Sí, ¿y ella puede estar en condiciones de hacer la presentación? Ah, perfecto. Vamos a suspender entonces por algunos minutos para esperar al ministro de Hacienda. Bien, reanudamos entonces la sesión. Damos la bienvenida al ministro de Hacienda, don Nicolás Eizaguirre, a la subsecretaria que lo acompaña. El objeto de esta sesión es escuchar cuál es su postura como integrante de la Junta de Accionistas de Codelco en representación de su excelencia la Presidenta de la República. Primero, en relación al mandato conferido por la Sala de esta corporación, como asimismo el proyecto de ley sobre fortalecimiento de las facultades fiscalizadoras de Cochilco, que ingresaría prontamente a trámite legislativo, y en particular, y esto es a solicitud de varios parlamentarios de esta instancia investigadora, de la moción presentada el día 7 de noviembre pasado por la senadora señora Isabel Allende, que fija el sentido y alcance de las normas relativas al estatuto legal que rige a la Corporación Nacional del Cobre. Este es el propósito de la invitación extendida al ministro, y le ofrecemos la palabra, señor ministro. Muy buenos días a todas y todos. Como usted bien dice, presidente, le corresponde al ministro de Hacienda formar parte de la Junta de Accionistas de la Corporación del Cobre, y la ley aclara con bastante especificidad qué le corresponde a esa Junta de Accionistas. Diría que predominantemente la labor más activa es aprobar
los balances y los presupuestos, pero aparte de esa aprobación, en general, Codelco está dirigida por un directorio que es nombrado a su vez por la Junta de Accionistas, por la Presidenta de la República para ser más exacto, que son los que llevan, digamos, el manejo de la empresa y tienen responsabilidades en tal sentido. Al mismo tiempo, toda vez que Codelco emite deuda, la Superintendencia de Valores y Seguros debe procurar que, al igual que en las empresas privadas, no se produzcan hechos que eventualmente signifiquen exacciones de valor, en el caso general de la sociedad anónima, tanto a los accionistas minoritarios como a los tenedores de bonos. En el caso de Codelco no hay accionistas minoritarios, pero sí hay tenedores de bonos, y por tanto la autoridad regulatoria debe procurar que las decisiones de gestión de la empresa no perjudiquen a esos tenedores de bonos. Por tanto, la estructura de control de Codelco es bastante clara en la ley y cae predominantemente sobre el directorio, que es responsable de las definiciones y de la adecuada gobernanza de esas definiciones, y de la Superintendencia de Valores, toda vez que representa, como les digo, a los acreedores de Codelco mediante la adquisición de los instrumentos de deuda que esta corporación emite. La Junta de Accionistas donde nosotros participamos es informada por el directorio, o sea, conoce sobre su plan estratégico, conoce directamente de los gastos incurridos por el directorio y también conoce de las operaciones con partes relacionadas. No conoce de elementos, digamos, habituales de gestión, como podrían ser, por ejemplo, definiciones de indemnización o definiciones de personal o de proyectos. Eso es parte de las atribuciones del directorio. Sí conoce de operaciones con partes relacionadas. Y en tal sentido, dado lo que ustedes han estado investigando, tanto el ministro de Hacienda del gobierno anterior como los ministros de Hacienda de este gobierno han conocido de contratos con partes relacionadas y en particular de dos operaciones que se habrían generado con alguna empresa que estaría relacionada con un ejecutivo de la empresa o ex ejecutivo, que fueron informadas tanto al ministro de Hacienda del gobierno anterior como al ministro de Hacienda de este gobierno. Y esas operaciones fueron aprobadas por el directorio, no fueron objetadas en términos de lo que debe cautelar lo que normalmente son los comités de auditoría dentro de una empresa, y que es que si hay contratos con partes relacionadas, estos sean hechos en condiciones de mercado. Hasta ahí es donde el Ministerio de Hacienda tiene un involucramiento en tanto miembros de la Junta de Accionistas de Codelco. Perfecto. Ministro, bueno, ofrezco primero la palabra a las señoras parlamentarios que tengan alguna duda en relación a la presentación hecha por el ministro. Diputado Castro tiene la palabra. Bueno, buenos días, ministro, subsecretaria. Perdón. Ha habido durante largos meses, ministro, este año una polémica bastante intensa por periodos, diría yo, entre la Contraloría General y Codelco, que ha tenido distintos momentos, más álgidos, menos álgidos, con acusaciones que han sido cruzadas, con un nivel erosivo no menor en cuanto a cómo queda situado Codelco y de qué manera este punto, yo diría, neurálgico que se refiere
a si la ley de compras públicas o si la ley de sociedades anónimas, dos miradas respecto a cómo se ejecutan las operaciones y las transacciones en Codelco, que fue el punto de origen, tienen o no validación en el presente y en el futuro. Hoy está judicializado este conflicto, con un proceso que no sabemos qué evolución pueda tener ni en cuánto tiempo eso pueda ocurrir. Esta comisión ha recibido las opiniones de los actores más importantes, más relevantes, y a nosotros nos ha parecido importante su presencia, que entendiendo que asumió la cartera hace muy pocos meses, de Hacienda, sin embargo, es un rol importante el que ejerce el Ministerio de Hacienda en los términos que usted ha señalado, sin estar en la operación directa, sin un conocimiento más fino del detalle de lo que ha sido, obviamente, el gobierno corporativo de Codelco, que es corporativo. Entonces, yo quiero consultarle lo siguiente. Más allá de que entremos en detalle si tal o cual denuncia hecha por la Contraloría acá tiene o no asidero a juicio usted, porque ya nos queda claro que eso no es factible, que venga una opinión de ustedes respecto a esos puntos. Sí, respecto a lo siguiente. En un minuto determinado, al inicio de este litigio, se planteó en esta comisión investigadora y en minería en su minuto, por parte del presidente del directorio, una solución de carácter legislativo a el diferendo que ha existido durante todo este periodo respecto a qué normativa es la que en definitiva va a ser aplicable a Codelco Chile. Nosotros entendemos que no hubo piso político en algún momento de ese escenario planteado públicamente por el presidente del directorio. Usted ejerció, por su intermedio, presidente, como ministro Sexpress en ese tiempo, en ese periodo. Entonces, mi primera pregunta tiene que ver respecto al fondo del asunto, más allá de lo que digan los tribunales, sino que importando el futuro de Codelco y que no se siga produciendo un daño de una judicialización inacabable desde el punto de vista de lo que vaya a suceder en este o en el próximo gobierno, y tampoco pretendiendo señalar de que en lo que resta estos 3 meses de gobierno haya un proyecto de ley que resuelva esto. No está tampoco siquiera planteándolo de esa manera, pero sí su mirada respecto de que en el trasfondo final de esta controversia tendría o no que haber una solución que haga interpretativa la ley de manera taxativa, cosa que hoy día tenemos a dos instituciones luchando en la justicia por demostrar cada uno su punto de vista. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, presidente, es consultarle si a la luz de todas las presuntas irregularidades detectadas, ¿no sería conveniente tal vez que reconociendo todos los avances, los procesos que ha hecho el actual directorio, por transparentar, colocar reglas claras, definir metodologías de incorporación y las transacciones, particularmente las transacciones con partes relacionadas, que ahí está el foco de los problemas que han existido? Transacciones vía trato directo y o con partes relacionadas, donde han surgido multiplicidad de hechos de bastante connotación. Yo quiero consultarle sobre eso, cuál es la naturaleza que ve el Ministerio de Hacienda y el Ejecutivo respecto de la manera de proceder para el futuro, hablemos del presente y el futuro de Codelco, respecto a datos duros como son los porcentajes elevados de trato directo en el tiempo pasado reciente, la cantidad de personas relacionadas que aparecen de alguna manera, y ahí sí que hay múltiples casos, con o sin delitos, no quiero calificar, pero hechos que demostraron en su minuto situaciones que tenían un carácter distinto para una empresa pública del Estado a lo que se someten otras empresas públicas del Estado en cuanto a estos vínculos o tratos directos. Sobre, entonces, en resumen, la solución política de este problema y o legislativa, y sobre el conjunto de anomalías que a raíz de esta controversia de dos miradas surgieron de la gestión de Codelco. Me gustaría, presidente, consultarle al señor ministro de Hacienda. Gracias, diputado Juan Luis Castro. Diputada Yasna Proboste. No.
Diputado Miguel Ángel Alvarado. Saludar al ministro, a su secretaria. Solamente profundizar en un tema que dio inicio a esta comisión y que hemos avanzado, ¿cierto?, de esta disyuntiva entre Codelco y esta judicialización que ha hecho contra la Contraloría de Codelco. Aclarar bien ese punto porque creo que el Ejecutivo, no sé, da una impresión de que ha estado ausente durante este periodo, viendo cómo una empresa que se supone que es pública se enfrasca en una discusión, como bien dijo el diputado Castro, que puede ser eterna en tribunales. Más que nada, yo creo que es el punto crítico de esto, lo que da origen a la comisión. Eso, presidente. Gracias, diputado Miguel Ángel Alvarado. Ministro. Señor presidente, este es un tema bastante complejo, la verdad. Recordemos que en nuestra Constitución se establece de manera clara que el Ejecutivo no podrá tener, o el Estado no podrá tener empresas que impliquen una posición competitiva favorable respecto al sector privado. Cuando se hizo ese artículo, se tenía en mente la defensa del sector privado frente a una eventual inequidad competitiva, pero a la misma razón, la misma disposición. Esto es, tampoco podemos pensar que las empresas del sector público pueden convivir con empresas del sector privado con legislación que les implique un deterioro de su posibilidad de competir. Porque si una cosa es cierta, la otra también es cierta. Entonces, teniendo eso como marco de fondo, la pregunta que nos tenemos que hacer es si corresponde o no corresponde que una empresa del sector público tenga requisitos de gobernanza que sean más gravosos que los que tiene una empresa privada que compite con esa empresa del sector público. Y aquí hablo también basado en lo que fue mi propia experiencia en el sector privado. En el sector privado, el dueño de una empresa o los dueños de una empresa obviamente van a estar muy atentos a que no se tomen decisiones que los perjudiquen. Y la legislación ha establecido, en el caso de la sociedad anónima, protecciones para los accionistas minoritarios y protecciones para los tenedores de instrumentos de deuda. Responsabilidades claras de los directorios. Comités de auditoría para efectos de cerciorarse que el directorio no pudiera aprobar operaciones con partes relacionadas o de trato directo que significaran un deterioro patrimonial de la empresa en favor de ya sea el accionista controlador, ya sea de un gerente, ya sea de cualquier ente en la empresa distinto de los intereses societarios. A mí me parece que ese debiera ser el criterio de fondo que tuviéramos cuando tratáramos de analizar el caso de Codelco o de otras empresas. Porque si no tenemos eso en mente, podemos estar procurando soluciones ya sea legislativas o prácticas, que sin decirlo terminen siendo el certificado de defunción de las empresas públicas. En la literatura corporativa no hay ningún tipo de prevención a priori en contra de contratos de trato directo, ni tampoco hay alguna prevención a priori en contra de contratos con partes relacionadas. Por una razón muy simple, porque en ocasiones una empresa necesita contratar un servicio o un input que no tiene múltiples proveedores y puede ocurrir que el proveedor más eficiente esté de alguna forma relacionado con la empresa. Entonces el criterio
es que sea hecho a precio de mercado, para que no haya una exacción de valor en favor de esa parte relacionada. Cuando hay trato directo es porque en muchas ocasiones el hacer una licitación o el hacer un método de esas características para la adquisición de un bien o un servicio entraña costos, tanto de tiempo como costos económicos, que son mayores que en el caso del trato directo. Entonces, lo que corresponde es que instancias dentro de la empresa, típicamente el comité de auditoría, evalúe si esas operaciones, tanto con parte relacionada o de trato directo, han sido para beneficio de la empresa o por el contrario que han deteriorado su patrimonio. Y por eso los directorios tienen comités de auditoría, por eso tienen agencias externas que hacen también auditoría para efecto de la transparencia tanto frente al dueño como de los tenedores de deuda. El tema legal es un tema complejo, porque primero hay interpretaciones respecto de si la ley de compras públicas, su artículo 4, al ser anterior a la ley que estableció el Estatuto Corporativo de Codelco, ¿cuál es la ley que domina a cuál? Si hubiese contradicciones. Y en general, y aquí me puede ayudar más nuestra subsecretaria, que es mucho más versada que yo en temas legales, se entiende que la última ley es la que domina a la anterior. También hay quienes han establecido que hay ciertas restricciones que provienen de el estatuto administrativo, o no, de la ley de bases. Y hay quienes han interpretado que una ley interpretativa, por ejemplo, que dejara claro el tema del artículo 4 de compras públicas o de la ley de base, podría eventualmente mitigar las tensiones que existieran a este respecto. No obstante, hay un problema mucho más de fondo, que es que, por ejemplo, en el caso del órgano contralor, plantea que de acuerdo a su ley orgánica, el órgano contralor tiene derecho a observar la eficacia, eficiencia y probidad de las operaciones donde hayan recursos públicos. Por tanto, esto es como tapar el sol con un dedo. Podríamos aclararlo de compras públicas, podríamos aclararlo de la ley de base, pero el mar de fondo es que continuaría, ¿cierto?, habiendo esta especie de tensión respecto de quién le corresponde la facultad fiscalizadora en el caso de las empresas públicas. Por tanto, esto no es de fácil solución y requiere un análisis muy a fondo de si es lo que corresponde o si por el contrario se necesita tener un debate para poner mayor claridad sobre qué significa esta facultad de la Contraloría para observar la probidad, eficiencia y eficacia del uso de los recursos públicos. Gracias, señor ministro. Me ha solicitado el uso de la palabra la diputada Yasna Proboste. Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro y subsecretaria de Hacienda. Por su intermedio, presidente, llevamos más de 6 meses en esta polémica entre Codelco y el organismo Contralor. Y efectivamente, como aquí se ha señalado, uno ve en que se ha tomado palco desde el gobierno respecto de una empresa tan importante para el desarrollo, para el presente y el futuro de nuestro país. Nosotros no tenemos ninguna duda en que hoy día Codelco, como empresa del Estado, tiene que regirse por las normas de eficiencia, eficacia y transparencia. Por lo demás, esta no es la única empresa estatal que existe en el mundo que logra niveles de competitividad importantes, pero que se rigen bajo los niveles de controles y de fiscalizaciones de organismos externos. Por lo tanto, nos resulta del todo lamentable que durante estos 6 meses el único esfuerzo que hemos visto por parte de los ejecutivos, de los máximos ejecutivos de Codelco, haya sido poner su esfuerzo en sacar una ley interpretativa que en el día de hoy es solo firmada por una senadora que presenta este proyecto de ley, tratando de que esto sea un traje a la medida para zafar de los mecanismos de control que debe existir por parte de, en este caso, la Contraloría General de la República. Nosotros estamos
convencido de que así como existen también otras empresas del Estado en el mundo que son competitivas, pero que se rigen por las normas de transparencia y de control que nosotros nos parece no deben estar exentos de la gestión en Codelco. Le quisiera preguntar, ministro, 3 cosas. Primero, si a usted le parece que una empresa que tiene una misión tan importante como lo es Codelco, pensando en el retraso que tienen hoy día proyectos estructurales, se haya permitido en un momento determinado comprar terrenos que hoy día estén dedicados a la plantación de choclos. ¿Cuánto le cuesta eso al Estado anualmente? Segundo, me gustaría preguntarle si a juicio suyo el directorio de Cochilco, que es también la entidad que debe realizar materias de fiscalización, quiero señalar, presidente, por su intermedio, en que en esta comisión hemos tenido en varias oportunidades a Cochilco. No nos ha dejado de sorprender que la jefa de la unidad de fiscalización nos señalara que era común hasta fines del año 2009, que Cochilco tuviese una clave de acceso que le permitía entrar a los sistemas de Codelco y verificar en línea los sistemas, procesos de auditoría. Esto fue denegado a partir de la administración anterior y hasta la fecha jamás se ha repuesto. Es decir, ha habido una permanente obstáculo a las medidas de fiscalización, no solo de parte, no solo hacia el organismo contralor, sino también hacia Cochilco. Hasta la fecha no ha sido remitida a esta comisión el que se haya levantado o se le haya dado acceso a Cochilco como lo tenía, como era la tradición entre la corporación que debe llevar adelante las tareas de control y de fiscalización a las empresas mineras del Estado. Pero quisiera preguntarle, por su intermedio, presidente, al ministro, si a él le parece bien que la composición de Cochilco, que 2 ministros, 2 representantes de la presidenta, el general jefe del Estado Mayor conjunto, sean realmente personas que tienen injerencia técnica y competencia de negocios e inversión adecuado, o si eso también piensa modificarse en el proyecto de ley de Cochilco, que la verdad estamos esperando hace tiempo. Y por eso digo que nos parece, o a mí personalmente me parece bastante insólito, que frente a este conflicto donde ya llevamos más de 6 meses, el gobierno haya tomado palco. No hemos visto desde esa fecha hasta ahora acciones concretas de fortalecimiento a la acción fiscalizadora de entidades como Cochilco. Y por último, me gustaría preguntarle, para que podamos tener una apreciación muy clara por parte del ministro de Hacienda, si él considera que Codelco es una empresa del Estado de naturaleza pública o de naturaleza privada, a pesar de que yo entiendo que el único accionista que tiene Codelco es el Estado de Chile, representado por la Presidenta de la República, pero pareciera que aquí hay algunos miembros en el directorio de Codelco que piensan que esta es una empresa privada y que pueden contratar con quienes se les ocurra. Eso. Gracias, diputada Yasna Proboste. Yo también quiero hacer algunas consultas, señor ministro, y a la subsecretaria, porque nosotros entendemos claramente que el estatus jurídico de Codelco probablemente se contraponga con la competitividad y eficiencia que tiene que tener una empresa pública en un mercado altamente competitivo. Cuando nosotros aprobamos en esta Comisión de Minería y Energía y en la sala de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que establece un gobierno corporativo de Codelco, tuvimos a la vista justamente este desafío de tener una empresa que pudiera tomar decisiones con cierta velocidad, mantener los criterios de transparencia, y también darle una cierta autonomía en lo que son las decisiones de los ciclos políticos. Sin embargo, también tenemos que asumir de que la propia ley orgánica de Codelco
no distingue claramente cuáles van a ser los órganos fiscalizadores y cuáles son las, en caso que hubiera transgresión a las mismas normas que están contenidas en la ley orgánica de Codelco, cuáles van a ser las sanciones a las cuales se van a ver expuestos a aquellas personas que han tomado decisiones de manera unilateral, y con eso también incluyo a los miembros del directorio. Cuando el Contralor General de la República, a través de su oficio o informe 900, establece un conjunto de observaciones a ciertas prácticas, procedimientos que vulneran la Ley General de Base de Administración del Estado, nosotros constatamos de que efectivamente estábamos frente a un gran problema. Yo comparto el tema que usted ha explicitado, de que aquí hay un problema que es más de fondo. Nosotros esperábamos de que el Ejecutivo reaccionara de una forma un poquito más proactiva, en términos, primero, de establecer un itinerario que nos permitiera a nosotros empezar la discusión de este proyecto de ley de fortalecimiento de Cochilco, que por la propia ley orgánica de Codelco es, por definición, el organismo fiscalizador de los actos de la empresa. En segundo lugar, yo creo que aquí está claro de que la Contraloría sí tiene facultades para hacer observaciones respecto de ciertos procedimientos, compras de servicios, equipos, que vulneran las disposiciones de la Ley de Compras Públicas, al no estar esto consignado claramente en la ley. La Ley Orgánica de Codelco establece claramente que cuando se realizan contratos directos entre partes relacionadas, esto tiene que ser informado a la Cámara de Diputados y a la Contraloría General de la República, cuestión que no ocurrió durante el año, por lo menos el año 2014 y 2015, según consta en el informe 900 al revisar los contratos, la propia Contraloría. Entonces aquí no estamos hablando de que se está tratando de obstaculizar o de ralentizar, digamos, la toma de decisiones de Codelco, sino que se les está, lo que está exigiendo la Contraloría es el cumplimiento de la propia ley de Codelco. Entonces, frente a esa realidad, ministro, hoy día el tema ya está lamentablemente judicializado, pero nosotros creemos de que hay una oportunidad aquí para hacer claridad respecto de este y otros temas. A mí me interesa conocer la opinión del Ejecutivo, particularmente suya, ministro, en su condición de representante de la Presidenta de la República en la Junta de Accionistas, de cuál es el rol que tiene que cumplir Cochilco al interior de Codelco como ente fiscalizador. Porque hoy día Cochilco tiene una cantidad impresionante de funciones que le son encomendadas por el mismo Codelco, por el mismo Estado. Y en segundo lugar, si va a haber o no una ley interpretativa en relación a cuál va a ser el rol que va a jugar la Contraloría, la Cámara de Diputados, en la fiscalización de Codelco. Ministro. Bueno, repito, y me disculpo si no me logro explicar bien, pero este es un problema que no tiene una solución a la mano tan fácil, por lo cual podrán haber pasado algunos meses, pero este requiere un debate que los incluye, desde luego, de gran profundidad. Yo desconozco, porque no forma parte de mis prerrogativas, si Codelco ha comprado terrenos y ha plantado choclos, porque no tengo cómo saberlo, por tanto no puedo opinar sobre eso, no forma parte de mis prerrogativas. ¿Perdón? Ya, es primera vez que me entero, pero como en tanto miembro de la Junta de Accionistas no se me informa de esas cosas, por eso le estoy diciendo que no lo conocía. No, sí, yo sé.
Sí, simplemente me estoy excusando de mi desconocimiento sobre esto porque no tengo prerrogativas para que me lo informen. Fue la administración pasada de evitemos los Sebastián Piñera. diálogos, No, pero solo para diputada aclarar Provenza. también a quienes nos pueden estar escuchando hasta ahora, esto ocurrió en la administración de Sebastián Piñera. Señor ministro. Entiendo que también uno de los contratos con partes relacionadas que fueron objetados también se produjeron en el gobierno anterior. La diputada, futura senadora Proboste, plantea con fuerza la necesidad de control. El punto de fondo en debate es quién debe hacer ese control. A mí me tocó en mi pasada encarnación como ministro de Hacienda 1 estar en el directorio de Codelco y después someterme a una comisión fiscalizadora en que se nos culpaba de unos... exactamente. Y yo aclaré que en ese entonces el gobierno corporativo de Codelco implicaba que el directorio no tenía poder alguno en la gestión de la empresa. No aprobaba ni reprobaba operaciones de este tipo. Y eso se cambió, porque hubo una primera ley donde al directorio se le dieron los poderes clásicos que tiene un directorio, que no era el caso del directorio en la época del gobierno del presidente Lagos, que era meramente alguien que conocía la orientación estratégica, pero no tenía facultad alguna de gestión. Después el directorio sí pasó a tener facultad de gestión y por tanto hay un responsable claro, que no lo había en ese entonces. Y posteriormente se hicieron nuevos cambios en que se establece un directorio y una junta directiva. Por tanto, la gobernanza de Codelco no ha permanecido constante en el tiempo, todo lo contrario. Y a mi mejor saber y entender, hoy día la gobernanza de Codelco es la misma que tiene cualquier empresa grande, donde tiene accionistas, donde tiene tenedores de bonos y donde, por tanto, todos están, esa comunidad de acreedores está interesada en que no haya exacción de valor y que haya probidad y transparencia. Nos podemos preguntar si las empresas públicas requieren de algún otro grado de control todavía, pero ahí tenemos que hacer el ejercicio de balance complejo en que ese grado de control no signifique una carga regulatoria que plantee un detrimento de su posición competitiva. Ahora, dentro de la misma legislación, es perfectamente posible que un tenedor de bonos o un ciudadano cualquiera, toda vez que somos todos dueños de Codelco, en la medida que se entere de alguna exacción de valor hecha por un contrato con parte relacionada, o tenga la presunción, o por trato directo, puede denunciar esto a los tribunales, y lo puede denunciar a la Superintendencia de Valores y Seguros. Y si algún director es sorprendido habiendo votado favorablemente cuestiones que signifiquen un deterioro para el patrimonio de Codelco, el director es plenamente responsable. Por tanto, aquí no estamos en un reinado de impunidad, muy por el contrario. Muy por el contrario. El punto que digo excede completamente lo que yo puedo determinar, porque es un tema que es propio también de vuestras prerrogativas. ¿Creemos o no creemos que las empresas públicas deben estar fiscalizadas por la Contraloría en términos de su eficiencia, eficacia y probidad? Eso tiene partes positivas y partes negativas, y hay que poner estas dos cosas en el balance. Más allá de lo que haga ese directorio, esa junta de accionistas y la superintendencia de valores. O sea, hay 3 organismos fiscalizadores, no cierto solo uno. Voy al tema de Cochilco. El tema de Cochilco, su origen no dice relación con estos problemas de gobernanza que estamos discutiendo. Porque estos problemas de gobernanza que estamos discutiendo en Codelco se presentan por igual en todas las empresas públicas. Y ninguna otra empresa pública tiene asociado un Cochilco. ENAP no tiene un Cochilco para ENAP, en fin, la Polla Chilena de Beneficencia tampoco. Y los problemas de trato directo y de contratos con partes relacionadas se pueden materializar en cualquiera de estas otras instituciones. Entonces, ¿por qué
¿Cuál es el origen de Cochilco? Es, por así decir, preservar o defender al conjunto de los chilenos y chilenas se llama técnicamente asimetrías de información, dada la complejidad que tiene o el papel protagónico que tiene el cobre como estrategia de desarrollo nacional, en la estrategia de desarrollo nacional. O sea, lo que Cochilco tiene que hacer es verificar si los planes de Codelco son correctos, si se está teniendo una visión estratégica del sector, si la forma en que se están explotando las minas es la más correcta o están deteriorando el medio ambiente o la ley del cobre. Es, por así decir, un asesor tecnológico del conjunto de los chilenos para evitar que, frente a cuestiones que no van a ser transparentes a la ciudadanía, eventualmente Codelco pudiera, ¿cierto?, cometer fallas y en definitiva terminen pagando todos los chilenos. Pero no es específico en términos del problema de la gobernanza, porque si solucionáramos el problema de gobernanza de Codelco, sumando a Cochilco con la Contraloría, primero, sería una carga regulatoria muy fuerte. Y segundo, no solucionaría para nada eventuales problemas de gobernanza que se generaran, por ejemplo, en ENAP o en cualquier otra empresa pública o en un puerto, porque Cochilco no tiene como mandato estar mirando. Entonces la solución yo no la veo particularmente por la vía de fortalecer las facultades fiscalizadoras de Codelco en materia de gobernanza. Sí, Cochilco puede ser muy fortalecida en materia de lo que le es específico, que es el control, ¿cierto?, de la importancia estratégica del cobre para Chile. Gracias. Gracias, ministro. ¿La subsecretaria quiere agregar algo? ¿No? Diputado Juan Luis Castro me ha pedido el uso de la palabra. Sí, presidente. Preguntarle al ministro si cree que la gobernabilidad de Codelco está asegurada. Lo digo porque ha habido exabruptos al interior de la institución. Se sabe que hubo un día negro en Codelco, semanas atrás, donde se le pidieron las renuncias ampliamente a los altos ejecutivos, a miembros del directorio, que por la tarde se logró de nuevo recomponer la senda, el camino. Pasó. Pero voy a lo siguiente. Políticamente, en los 3 meses que restan de gobierno y cuando llegue cualquiera sea la administración y el nuevo directorio, una parte de él por lo menos, es muy importante que no sea Codelco la fuente de los conflictos. Puede resistir conflictos o embates de otros, siempre lo ha habido, pero no puede ser el origen del litigio. Le pregunto derechamente, ¿cómo es posible garantizar de mejor manera la gobernabilidad de Codelco en esta recta final? Porque a esta comisión le preocupa, sinceramente, le preocupa. Sin entrar en detalle, pero le preocupa el rumbo que está teniendo y las señales que se van transmitiendo hacia abajo, particularmente de los trabajadores, las gerencias zonales, en fin, porque existe un problema de cierta gobernabilidad hoy día. Y, curiosamente y paradojalmente, en buena hora, el precio del cobre mejora, los indicadores tienden a una cierta proyección positiva en el futuro. Entonces, no puede ocurrir, presidente, con su intermedio ministro, que tengamos una época en que empiezan de nuevo las buenas noticias para Codelco, pero el control de Codelco aparece poco controlado, para decírselo de una forma eufemística. Gracias. Gracias, diputado Castro. Ministro. Yo no creo poder tener respuestas rápidas y simples a lo que usted plantea. Obviamente hay que estar en una actitud vigilante porque esto genera, sin duda alguna, mucha conmoción en la opinión pública. Si la estructura actual de gobernanza, con la presidenta nombrando, ¿cierto?, la junta de accionistas y quienes están allí,
A dos representantes. Sí. Y la forma en que se nombra el directorio, la forma en que se debe informar sobre cuestiones como, por ejemplo, contrato directo y contratos con partes relacionadas, que les digo, sigue toda la lógica de toda sociedad anónima. Pero había cuenta de la sensibilidad política, tanto de Codelco como de otras empresas del Estado. Si los requisitos de información, transparencia, ustedes mismos decían que esto debía ser informado a la Contraloría y a la Cámara de Diputados, si han estado operando a satisfacción o no, es algo que yo creo que corresponde echar una mirada a fondo. Y si hubiese cualquier mejoría que hacer, lo debiéramos hacer al más breve plazo. Pero en este momento desconozco si hay, por así decir, medidas de información, de transparencia que podamos ofrecer en el muy corto plazo. Pero me parece muy atingente lo que ustedes han dicho. Coincido completamente con el espíritu de lo que se ha planteado. Así que miraremos eso con detalle en tanto miembro de la Junta de Accionistas. Bien. Gracias, señor ministro. Diputado Silver. Bueno, muy sencillo, gracias, bueno, presidente, por su intermedio, señor ministro. Yo creo que estamos llegando casi al final de una comisión donde efectivamente nos estamos mirando con atención una salida jurídica a la cual yo creo que de manera implícita varios de los miembros de esta comisión invitaron al Ejecutivo a ver efectivamente y analizar con mayor proactividad. Yo creo que el punto de vista dice relación con temas sustantivos que hay al interior de Codelco y cómo se ha abordado efectivamente la crisis. El día de hoy, por ejemplo, The Clinic, no hace un mes atrás ni hace 15 días, publica otra denuncia efectivamente contra la estatal, de fecha 5 de diciembre, da cuenta efectivamente que el señor José Luis Rosales, gerente general de Ingeniería en Protección de una empresa privada, termina contratando con su hermano, Sergio, que es director de contratos de Codelco entre 2013 y 2015, contrato por cerca de $6 millones, y aquí describe efectivamente el tenor de la denuncia. Más que entrar a la casuística efectivamente de esta nueva situación entre contratos de partes relacionadas, conflicto de interés a la estatal, no queremos entrar aquí porque tenemos un cúmulo de situaciones similares que han sido abordados latamente en esta comisión. El punto de vista es que aquí solemos echar la culpa al mensajero por las malas noticias. Si eliminamos el factor Codelco, que hace mucho ruido efectivamente en la gerencia y en el directorio de Codelco, la verdad es que los hechos siguen siendo los mismos y eso obviamente no podemos hacer vista gorda en términos de que Codelco quiere confundir el verbo autonomía con autarquía o irresponsabilidad y eso no obedece ni a la lógica privada ni a la lógica pública, y en consecuencia muchas veces una empresa que tiene una musculatura distinta y nadie entiende algo distinto, quienes estamos en esta mesa, todos conocemos el rol que debe tener Codelco y queremos que le vaya bien después también del rol de esta comisión y en nuestras propuestas también vamos a trabajar en ese sentido. Vemos que el actual directorio le quiere echar la culpa al empedrado de una serie de situaciones o malas decisiones que ha tomado esta administración o la anterior en la cual simplemente no se quiere asumir ningún tipo de responsabilidad. Y yo, señor ministro, lo invito desde su rol de la Junta Accionista, pero como ministro de Hacienda, a asumir que hay un tema desde la gobernanza. A mi juicio, el modelo de Junta Accionista que hoy día tiene Codelco está absolutamente agotado. Sin entrar más al detalle de cualquier empresa privada, cuando uno ve una junta de accionistas está el mayoritario, por supuesto, pero también está el minoritario, aquel que tiene 1, 2, 3, 4 acciones, y uno ve, por ejemplo, a Andrónico Luksic rendir cuenta cuando está en el Banco de Chile, al tal vez un grupo insignificante respecto a lo que es la propiedad de la estatal, pero que tiene a lo menos derecho a voz y a expresión respecto a la fiscalización o la conducción de empresas privadas. Eso no lo veo hoy día reflejado en la Junta de Accionistas, efectivamente, de Codelco, porque creo que además las responsabilidades que tiene tanto el ministro de Minería como el ministro de Hacienda muchas veces
desbordan, obviamente, en términos de servicios, competencias, responsabilidades, lo que tiene que hacer efectivamente una junta de accionistas para entrar a la casuística o el detalle de una empresa de las dimensiones, efectivamente, como es Codelco. Y en consecuencia, trae aparejado esta, como digo yo, autarquía de una empresa que no está, como gran parte de las empresas públicas, bajo el alero del CEP, del Sistema de Empresas Públicas, donde hay normas de compliance, etcétera, supervigilancias distintas. Creo que acá hay mucho que hacer, ministro, respecto al tema, si es Contraloría u otro órgano de mayor especificidad, el llamado a asumir el control de esta empresa, en términos que en todo debe haber pesos y contrapesos. Y aquí se ve desbordado, efectivamente, Codelco respecto de sus decisiones y la rendición de cuentas, la contabilidad, que es tan importante en una empresa pública o privada. Yo creo que eso no está en discusión y muchas veces tiende a tergiversarse mañosamente por parte del propio directorio, a instalar una suerte de caricatura o acusación de persecución infundada respecto a la gestión de la empresa. Y como digo, yo creo que nadie quiere entrar al mérito de las decisiones, pero acá hay simplemente decisiones a nivel de gerencias, a nivel del propio directorio, que son inexcusables, efectivamente, ya sea si aplicamos el parámetro público en estricto rigor o el parámetro de cualquier empresa privada. Entonces, yo, ministro, le quiero hacer una invitación en términos de buscar tal vez una salida por intermedio de una ley interpretativa, de zanjar de alguna medida las facultades que tiene cada órgano respecto de lo que es el control, pero que eso no implique efectivamente la irresponsabilidad de la que muchas veces quiere abusar Codelco a la hora de instalar parámetros sobre los cuales tiene que rendir cuenta. Como digo, no es lo mismo cuando es el propio directorio quien se da su control, al decirle, por ejemplo, señores de Price, ustedes fiscalícenme, cuando yo sé que tengo al frente efectivamente un ente autónomo, independiente, con igual peso efectivamente respecto a las decisiones que yo tomo, que me va a fiscalizar. Y eso muchas veces no está en la mente del señor Landerreche o de quienes están a su alrededor. Y esa es nuestra invitación, señor ministro. Gracias, diputado Silver. Ministro. Gracias, presidente. Bueno, pienso que se han dicho cosas muy relevantes e importantes. Agradezco haber podido comparecer acá. Creo que es bueno separar completamente el que eventualmente pudiéramos tener un riesgo de autarquía, como lo dice el diputado Silver, parafraseándolo, con si eso debe ser conculcado por la vía de un control de la Contraloría. O de Cochilco, para efectos de gobernanza. Yo insisto que en el caso de Cochilco no es su especificidad. Pero muchos de ustedes han planteado un tema que sí creo yo, en mi modesto entender, va al fondo del tema. Si es la estructura de gobernanza, con el directorio y con esta junta de accionistas pequeña de 2 ministros, el modelo que nos asegure que el ciudadano común, propietario en último término de Codelco, porque es una empresa pública, tiene suficiente conocimiento y posibilidades de conculcar eventuales malas gestiones y cuestiones que perjudiquen el patrimonio de todos. Entonces yo me comprometo a que voy a mirar ese tema. Si hay que revisar la junta de accionistas, si hay que revisar la publicidad que debe tener eventualmente contrato con parte relacionado, trato directo, para que haya una mayor rendición de cuentas frente a la ciudadanía. Creo que son elementos que son muy valiosos en esta discusión. Pero creo que por la vía de las leyes interpretativas y decir cuánto compras públicas o cuánto ley de base, no creo que esté el problema central. El problema central es que es una empresa pública que es de gran importancia y que la ciudadanía tiene todo el derecho a estar cierta de que se están usando los dineros públicos de la mejor forma posible. Muchas gracias, señor ministro. Bueno, hemos llegado al término de la hora fijada para el funcionamiento de la sesión. Agradecemos la presentación hecha por el ministro de Hacienda, don Nicolás Izaguirre. Agradecemos también la presencia de la subsecretaria de Hacienda, la señora Macarena Lobos, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.